Vamos ya a la palabra. Yo creo que esta es una buena introducción al mensaje. Aleluya. 1 Corintios capítulo 2, verso 16. Dice así: en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Voy a hacer ese verso una vez más, solamente un solo verso. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos aquí tienen la mente de Cristo? Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Aleluya. Los que están de pie pueden estar sentados, pueden sentarse. Te damos la gracia, Señor, en este momento por esta palabra, Dios mío, que va a ser leída, Dios, predicada. Pido, Dios mío, todos aquellos que nos están viendo, Señor, y nos están escuchando estas palabras dulces, Señor Padre Santo. Pido, Dios mío, y aquellos que nos están, Señor, viendo y sintonizando, y Señor, por la YouTube, Dios mío, también, Señor, háblale a ellos así como me hablaste a mí, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Vamos a estar hablando, hermano, sobre un tema, la mente de Cristo. Gloria a Dios. La mente de Cristo. ¿Qué significa cuando hablamos la mente de Cristo? What does it mean when we talk about having the mind of Christ? Gloria a Dios. Cuando nosotros hablamos de mente, obviamente estamos hablando de la facultad del cerebro que permite reunir información, que permite reaccionar y permite extraer conclusiones. Según un estudio hebreo, dice que la mente está unida o se forma parte de un nivel a otro, al corazón y al alma. Gloria a Dios. Es importante cuando nosotros hablamos de la mente. Dice la palabra que el hombre tiene alma, cuerpo y espíritu. Pero el cuerpo también se compone de un corazón. El corazón donde compone los pensamientos, las emociones, pero también se compone de una conciencia. Tenemos una mente, una conciencia que nosotros, cada ser humano tiene. Gloria a Dios. Eso es bien importante para nosotros ir y poder realmente ir profundo a la palabra. ¿Qué significa esto? ¿Qué es lo que significa cuando el apóstol Pablo escribe a la primera carta de los Corintios, cuando les menciona y comienza diciéndoles, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Nosotros, yo creo, en mi opinión, debemos de contestar esta pregunta primero, antes de llegar a la conclusión de quién son aquellos que tienen la mente del Señor y qué significa tener la mente de Dios o la mente de Cristo. Nosotros queremos entender que hay que hacer una pregunta. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Esta palabra es como una alusión o una cita directa que viene de Isaías capítulo 40, verso 13. Repito, esta una cita no es nuevo, es una cita que viene directo del libro de Isaías capítulo 40, verso 13. Aún cuando usted abre la palabra del libro de Job, gloria a Dios, en los capítulos 37 y en adelante se menciona que Dios habla con el hombre, habla con Job y le dice cosas sobrenaturales que el hombre no puede comprender. Cosas que el hombre no puede entenderlas, no la puede percibir. Gloria a Dios, porque es más allá del conocimiento humano, es mucho más allá que lo que la ciencia humana describe. Si tú estudias en un panorama, algo en general de qué significa esto, entonces cuando comparamos lo que es de Dios al hombre, nosotros somos pequeños. Hay que recordar que nosotros somos pequeños delante de Dios grande, y todas las cosas que ha establecido y ha creado, gloria a Dios, fue para nuestro beneficio, es para que nosotros podamos reconocer al Creador, no adorar la creación, sino al Creador. Aleluya. Cuando nosotros hablamos de todas estas cosas, el libro de Isaías, capítulo 40, verso 13, nos habla a nosotros y nos dice, ¿quién ha instruido al Señor? En otra parte, en otra palabra, ¿quién es el hombre que puede hablar y percibir las cosas de Dios? Allá las cosas espirituales. ¿Cómo es nosotros podemos entenderla? Esto viene del Antiguo Testamento. No es nada nuevo. Entonces hay que contestar otra pregunta, porque otra pregunta, ¿verdad? Requiere una respuesta. Gloria a Dios. ¿Qué pasa? La pregunta que el apóstol Pablo le dice a los Corintios, le hace la pregunta a ellos: ¿quién
¿dónde está el sabio de este siglo? Dice, ¿dónde está? ¿Dónde está aquel que disputa, aquel que habla, aquel que decreta tantas cosas, aquel que se apoya en la sabiduría humana? Él dice, entonces, ¿dónde está el sabio de este siglo? ¿Dónde está? Y eso es una pregunta que anula y nos habla. ¿Dónde está aquel? Gloria a Dios. Y si tú comparas en Corinto con ahora, no hay gran diferencia. El hombre, después de la caída, hubo antes de la caída del hombre. Y yo quiero antes saber, cuando se habla de la caída, el libro de Génesis no habla de la caída del hombre, pero sí es un término teológico. Pero sabemos que después de la desgracia, de la desobediencia del hombre, gloria a Dios, el hombre entró a una dispensación que se llama de una inocencia llegó a la conciencia. Y ese es el problema, gloria a Dios, porque antes que el hombre, gloria a Dios, hubiera desobedecido, estaba, gloria a Dios, no estaba pecado. El Señor no crea al hombre lleno de maldad, lleno de imperfecciones. Llegó el Señor con la conclusión de todo lo que había creado era bueno. Mi alma te alaba al Señor. ¿Cuántos de ustedes están aquí? Yo te dejo saber cuando entro el mensaje. Mira, hermano. Y una de las cosas cuando el hombre entra a la conciencia, mi alma te alaba al Señor, es ahí donde está el problema. Ahí donde el hombre, si el hombre ahora mismo dicen que muchas de las personas crean sus propios dioses. Si hoy en día tú y yo no tenemos la escritura, obviamente el hombre va a crear su propia Biblia, su propia escritura, su propio, ¿verdad?, cuaderno que supuestamente a su pensamiento es Dios. Por eso es que hay gente que se apoya, mira, gente que se apoya en tantas cosas. Cuando yo estaba trabajando en Campeo, yo hablé con indios y me dice a mí, yo creo que Dios es una fuerza y está por donde quiera, y habla de fuerza. Gloria a Dios. El hombre tiene un concepto de quién es Dios. Pero si tú te apoyas hoy en día, muchos de los ateos, ellos se apoyan en lo que se le llama la ciencia, la sabiduría del hombre. El apóstol Pablo le dice, ¿dónde está el sabio en este siglo? Y él dice, contesta esa misma pregunta diciendo, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Porque dice, si hubiera conocido a Dios mediante su sabiduría del hombre, nunca hubiera crucificado al Cristo de la gloria. Por cuanto lo crucificaron, entendieron que nunca lo conocieron. Amén, hermano. Esa es la cosa. Entonces, el Señor dice Pablo, le agradó al Señor de traer a los creyentes a él mismo por la locura de la predicación de la palabra de Dios. Aquellos que se apoyan, es un mensaje a los corintios que Pablo aquí le está hablando, aquellos judíos que están buscando señales, aquellos griegos que buscan y se apoyan a la sabiduría. Mas nosotros predicamos este Cristo y este Cristo crucificado. Aleluya. ¿Por qué? Porque la sabiduría del hombre, gloria a Dios, que se apoya, gloria a Dios, trae su propio tropiezo, mi alma te alaba. Pero nosotros no buscamos la sabiduría. Como si Pablo le dice, nosotros no nos acercamos con palabras persuasivas, porque eso es lo que el hombre tiene. Mucha sabiduría del hombre tiene palabras huecas, palabras con sabiduría, pero no de Dios, sino del hombre. Pero ¿qué pasa? Aquel hombre que se apoya en su propia opinión, trae muerte. Mi alma te alaba, Señor. Pablo le dice, ¿quién entonces? ¿Quién va a instruir la mente del Señor? ¿Quién la va a conocer? Gloria a Dios. El apóstol Pablo comienza diciendo que el hombre natural, aquel hombre que no le sirve a Dios, no puede percibir las cosas de Dios. ¿Viste eso? Que el hombre que no conoce a Dios no puede percibirla, no la puede entender. ¿Por qué? Porque se tiene que discernir a través del Espíritu de Dios. Entonces, ¿cómo nosotros llegamos a esta conclusión entonces? Porque dice el apóstol Pablo también a los romanos, también los Romanos capítulo 1, verso 28, también, gloria a Dios, estamos tratando de responder a la pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la puede conocer? ¿Quién puede conocer la mente del Señor y quién la puede señalar? Gloria a Dios. Hay una alabanza que yo busqué a Dios entre los hombres y al final del día yo no la encontré. Aleluya. Ese es el problema. El hombre busca a Dios en diferentes lugares. Aleluya. Por eso que a la vez cuando el hombre
placer, en su propia concupiscencia. Mi alma te alaba, Señor. ¿Qué pasa? El Señor le dice a ellos, aquellos que no buscan a Dios, aquel hombre que anda en el mundo, que hace las cosas conforme a su propio criterio, con su forma de pensamiento, que no se apoyan a Dios porque no tienen cuenta a Dios. Aleluya. Aquellos que no tienen cuentas a Dios se levantan por la mañana, se levantan por las noches, se despiertan pensando en sus cosas de asunto, mas Dios no está en su mente. Aleluya. ¿Qué es lo que está pasando? Romanos 1:28 nos habla en el capítulo, nos dice que los hombres, ¿qué pasó? Vieron y cambiaron su uso natural. Aleluya. Por eso que dice, como ellos no aprobaron tener cuentas a Dios. Ese es el hombre. El hombre no tiene cuenta a Dios. Mi alma te alaba. ¿Qué pasó? Que el Señor le dice. El Señor dice, Dios lo entregó a una mente reprobada. Repite conmigo, reprobada. Una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Cuando hablamos de una mente reprobada, estamos hablando de desaprobación. Estamos hablando del término rechazo. Estamos hablando de una corrupción moral. Estamos hablando de una descalificación. Gloria al nombre del Señor. Una mente reprobada, mi alma te alaba. Una mente reprobada no está viva. Una mente reprobada está muerta. Gloria a Dios. Que no tiene en cuenta las cosas de Dios, solamente la de Él. Mi alma te alaba. Entonces, si el ser humano es así, si el ser humano se levanta pensando en las cosas del mundo, las cosas del trabajo, las cosas que tengo que hacer, mis logros, lo que tengo que hacer, mi alma, y al hombre piensa y dice, yo estoy bien como yo estoy. ¿Qué es lo que está pasando entonces? Si ahora mismo nuestra conciencia, dice la palabra, será como un testigo para contra nosotros. Aleluya. Y dice la palabra, mas nuestro corazón que testiga en contra nosotros, más a Dios tenemos que más que el corazón que testificará en contra nuestro. ¿Cómo nosotros definimos esto? ¿Cómo podemos decir que entonces quién ha conocido la mente del Señor? Si el ser humano, dice la palabra que el ser humano anda conforme y dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquel que está muerto en los delitos y pecados no puede pensar en las cosas que son vida, porque está muerto en su delito y pecado. Amén, hermano. Una de las cosas, hermano, entonces que hay que entender una cosa. Ay, mi alma te alaba, Señor. Si tú ves el sistema, cómo los bomberos, el departamento de bomberos, ellos se despiertan, cómo ellos saben que hay un incendio en lugares, cómo ellos saben, cómo el departamento de policía conoce que hay peligro. ¿Cómo? ¿Cuál es el proceso? Hay una alarma, un sistema de alarma que cuando hay incendio lo notifican y cuando ellos están durmiendo, ellos están haciendo sus cosas, esa alarma. Amén. Aleluya. Me gusta la alarma, hermano. Amén. ¿Qué pasa, hermano? Cuando ese sistema de alarma se enciende, los bomberos rápidamente saben que hay un peligro. Nuestro dolor físico, enfermedades, hermano, sirve como un sistema de alarma, porque aquel persona que no tiene síntomas, que tiene dolor, ¿cuántas personas hemos visto, hermano? ¿Cuántas personas hemos visto cristianos, aleluya, que no sintieron síntomas, no sintieron nada, y hasta a través de los años, bueno, simplemente una visita del doctor y le dijeron, tú sabes que tú tienes cáncer terminal, pero ¿cómo yo esto? ¿Cómo lo voy a saber? Yo nunca ve. ¿Cuántas veces yo he ido al doctor y nadie me dijeron nada? Lamentablemente, ya muy tarde y el cáncer te está comiendo todo tu cuerpo. Ya no hay más solución para ti. ¿Por qué? Porque no hubo un sistema de alarma indicándole a él que hay un problema. Y cuando ¿qué pasa con ese sistema de alarma de bomberos, departamento de bomberos? Si ese sistema de alarma se rompe o se daña, hermano, los bomberos nunca van a ser notificados que hay un peligro. Así es el hombre. Cuando el hombre sigue en su pecado, la conciencia es entenebrecida. La conciencia regaña, aleluya. Y no hay nada que alerte al hombre que tú estás mal, aleluya. ¿Por qué? Porque se ha corrompido y se ha dañado. Entonces, como una persona que tiene una mente reprobada, como una persona que tiene una conciencia entenebrecida, aleluya, que vamos a hablar ahora de eso, una conciencia entenebrecida, ¿cómo va a percibir las cosas de Dios? Por eso que dice Pablo a los Corintios, en la misma carta, en el mismo capítulo, dice, ¿quién es el hombre que puede discernir y conocer las cosas del hombre, sino su propio espíritu?
así el mismo, el Espíritu de Dios, conoce las cosas de Dios y profundiza lo que es de Dios. Así mismo, aleluya. Entonces, ¿cómo nosotros podemos conocer la mente de Cristo? ¿Y qué significa esto, hermano? Es posible a través de su Santo Espíritu que habita en nosotros. Aleluya, aleluya. Porque si no tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, es imposible conocer a Dios. Es imposible llegar a Dios. Porque Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Amén, hermano. Hay que entender eso, hermano. Ahora entramos en el mensaje. Ahora entramos, hermano. ¿Qué significa cuando decimos una mente de Cristo? Entonces, cuando tú y yo éramos nosotros, estaban en el mundo haciendo las cosas, aleluya, muchas de las personas pensaban las cosas de Dios, pero muchas personas no sabían cómo acercarse a Dios. Señor, ayúdame, libérame, Señor, dame esto. Ay, Señor, ayuda. Otros no piensan, otros dicen, bueno, eso no es para mí. Cuando yo llegue, gloria a Dios, a los tiempos, mi vejez, quizás yo piense en eso. Otros dicen, el evangelio es para gente mayor. Aleluya. Pero ¿qué pasa? Porque no pueden discernir y no pueden entender las cosas de Dios. Aquellos que reciben a Cristo como su Salvador significa que tiene un cambio de mente. Repito, aquellos que aceptan al Señor como Salvador significa que ellos tienen un cambio de mente. Eso es arrepentimiento. Porque una persona que se arrepiente, como una joven, se habló. Una joven se levanta, una niña se levanta en la escuela americana porque contesta una pregunta. Al maestro le dice, ¿qué significa la palabra arrepentimiento? La joven se levanta y dice, yo creo que para mí el arrepentimiento es sentir tristeza. Otro se levanta y dice, para mí el arrepentimiento significa sentirse bastante tristeza para dejar de pecar. Porque hay gente que siente, pero no quiere cambiar. Hay gente que siente pena, pero ya mañana vuelve. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? El Espíritu de Dios nos trae, no esa tristeza para traernos salvación. Aleluya. Amén, hermano. So we need to understand the fact how we can perceive the man of Christ. In order for us to perceive the things of God, first we need to have a new rebirth in Christ. A regenerated heart. Para nosotros percibir las cosas de Dios, es bien importante sentir, gloria a Dios, y tener un corazón regenerado. Y cuando hablamos de regenerado, estamos hablando, gloria, de una nueva vida, de un cambio, gloria a Dios, en el corazón, para poder percibir las cosas que son de Dios. In order to perceive the things of Christ. In order to perceive the things of Christ. So we need to understand first is through His Spirit. Second, accepting Christ means a change of mind. We need to have a change of mind. And we're going to know why we need to have a change of mind. Cuando hablamos de tener la mente de Cristo, estamos hablando de identificarse con la persona de Cristo. En otras palabras, aquellos, gloria a Dios, que quieren conocer a Dios, es bien importante identificarnos como Dios. Tener la mente de Cristo es actuar, pensar, vivir como Cristo vivió. Por eso que dice, tener que sentir como lo hubo que los hubo cuando los parlantes, no, como lo hubo Cristo. Aleluya. Por eso es bien importante, hermano, que nosotros tenemos que tener una identificación. Todo el mundo tiene un ID. Y esa ID se identifica quién tú eres. Tiene tu nombre, tiene tu apellido, tiene tu fecha de nacimiento, tiene ciertas informaciones que te identifican a ti. Si tú puedes decir, yo soy Jason Guzmán, por decir, dame tu ID, yo no lo tengo. Pero como ahora yo tengo que confiar en tu palabra, que tú eres, que tú dices que tú eres como tú te llamas. Aleluya. Pero cuando yo saco el ID, ¡pam! Aleluya. Ahí se demuestra que yo soy quien soy yo. Así como nosotros nos identificamos con Cristo. Aleluya. ¿Cuántos aquí se identifican con Cristo? Amén. Aleluya. Y por eso cuando estamos hablando de tener una mente con Cristo, de Cristo, significa conocer a Dios. Ahora, ¿sucede la noche a la mañana? No. Es un proceso de la santificación. ¿Cómo conocemos la mente de Dios? A través de su palabra, a través de su espíritu, a través del ayuno, a través de la oración, a través de leyendo
aleluya, hay que meditar en la palabra del Señor. Por eso, si yo no la medito, no la pongo por práctica, dice esto, sigo adelante y no la medito, será como cualquier libro. Y esta palabra no es cualquier libro, esta palabra es palabra de vida que ha transformado a toda humanidad, aleluya. Y por eso, hermanos, aleluya, hay poder en Cristo. Por eso es que es bien importante, querido hermano, conocer. Cuando tenemos la mente de Dios, estamos conociendo a Dios. Cuando estamos hablando de tener la mente de Cristo, estamos hablando que hemos conocido la voluntad de Dios. Por eso, en Romanos capítulo 12, verso 2, dice, Romanos 12, 2, no os conforméis a qué, a este siglo. Ay, Dios mío, ese es el problema, que cuando el cristiano recibe ese llamado, recibe y entiende lo que el Señor le está llamando a decir, aleluya, no te puedes conformar, no puedes conformar el corriente de este mundo, porque la corriente de este mundo va contra la ley y los principios de Dios, aleluya. Por eso acá dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos por medio de qué, de la renovación de vuestro entendimiento. Ay, Señor, ¿con qué propósito? Para que comprobáis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aleluya. Es necesario tener una mente renovada para poder conocer la mente de Dios. Aleluya. Para conocer su voluntad. Aleluya. Qué bueno es el Señor. Por eso me dice, no ande conforme a este mundo, porque los diseños de este mundo caído se identifica con el diablo, se identifica con el pecado, se identifica con aquel mundo, aleluya. Pero aquello que se identifica con Cristo ha conocido y tiene una mente renovada. Aunque nosotros, hermanos, estamos caídos, aunque cuando digo caído, estoy hablando de ser humano, y porque vinimos del linaje de Adán, aleluya, y siempre vamos a estar por la carne, gloria a Dios, siempre estamos sujetos a la maldad, al pecado, aleluya. Por eso que dice la palabra de Dios, Pablo diciéndole también en el libro de los Romanos, a ocuparse que de la carne es muerte, pero por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, entonces vas a vivir. Oh, gloria a Dios, porque aquel que se preocupa de la carne lo trae contra la voluntad de Dios. Por eso, hermano, ¿qué dice la palabra de Malaquías 3:16? Aleluya, dice, para aquellos que temieron a Dios, Jehová lo escuchó. Mira, y fue escrito delante de él en el libro de memoria para aquellos que aman a Dios. ¿Y para qué? Para aquellos que piensan en Dios. Malaquías 3:6 dice que uno hablaron unos al otro, los que temían a Dios, y Jehová lo oyó a su pueblo, y fue escrito delante de él en el libro de memoria para aquellos que piensan en las cosas de Dios. Por eso tú y yo tenemos que pensar en las cosas de Dios, porque edifica y nos da vida. Aleluya. Amén, hermano. Aleluya. Por eso, hermano, es necesario. Yo te estoy dando para entrar ahora en el mensaje de la segunda parte. Ahora, hay que hacer una pregunta. Sí, dice que aquello, preocuparse de la carne, nos trae muerte. ¿A quién? Aquellos que no conocen a Dios. Pero nosotros que vivimos por el Espíritu de Dios, esto nos vivifica a nosotros. Aleluya. ¿Y qué quiere decir? ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando, aleluya, que aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios son aquellos que son guiados para hacer su voluntad. En otras palabras, usted y yo conocemos lo que piensa Dios. Aunque Dios, hermano, es infinito, Dios es grande, pero a través de su Hijo Jesucristo podemos conocer a Dios. Podemos conocerlo. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo no amonesta a tener la mente de Cristo? ¿Por qué Pablo amonesta 1, 2, 3, 4 veces? A través del nuevo evangelio, nuevo testamento, nos amonesta cada vez de tener la mente de Cristo. Entonces, ¿por qué tanta énfasis en eso? Amén, hermano. Pero él habló al libro de Efesios, capítulo 4, verso 17.
Digo pues, y requieren el Señor, mira esto, que requiere, escúchame, que requiere en el Señor que ya no andéis como los gentiles. Mira esto, ya que tú eres cristiano, ya que te dije de Dios, ahora amonestamos en el Señor que ya no andéis como los gentiles. No ponga práctica lo que ellos ponen en práctica. No ponga a pensar lo que ellos hagan, lo que ellos están pensando. No camine conforme a sus criterios, aleluya. Sino pon tu mirada en Cristo Jesús. En otra palabra, el apóstol Pablo nos dice, ¿por qué? Porque que anda en la vanidad de su mente. Punto, ahí está la clave, hermano. ¿Por qué Pablo nos molesta de tener una mente de Cristo? Porque ellos, aquellos gentiles que no le sirven a Dios, que siguen practicando en sus abominaciones, en su idolatría, en su fornicación, en su pecado, ¿qué pasa? Ellos andan en la vanidad de la mente. Y dice el sabio Salomón que todo debajo del sol es vanidad. Todo tiene su tiempo. Ay, Dios mío, todo tiene su tiempo. Pero dice la palabra que aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Aleluya. Por eso que dice, no andes como los gentiles, porque ellos andan en la vanidad de su mente. Y aquel que anda en la vanidad de su mente, ellos todo pecado lo hace, todo lo piensa. Así que pasó, hermano. Así que pasó allá por una parte del sur de África. Hermano, ¿qué pasó? Cuando el hombre, un caballero le fue a su amigo, que le dijo, porque su amigo estaba abusando. Mira cómo está el hombre. Por eso que él dice la palabra, no andéis como los gentiles, los que no tienen cuentas a Dios. Cuando el caballero le habló a su amigo, porque el amigo estaba violando a mujeres en las comunidades. Tenía ese lugar atemorizado, hermano. Cuando el amigo cuando él sabe que es su amigo que está haciendo esa cosa, le entrevista. Y que le entrevistó a la cristiana, le dice, ¿por qué tú estás haciendo esa cosa? ¿Dónde está tu conciencia? El hombre contestó que yo no tengo conciencia. ¿Y tú sabes qué dijo? Yo sé que yo estoy bien con Dios. Y no solamente eso, porque le preguntó, ¿por qué tú teniendo SIDA infectas a todas las mujeres? ¿Por qué tú lo haces? Y sabiendo que tú estás infectado, te están violando a las mujeres. ¿Qué tú estás haciendo? ¿Tú sabes qué respondió? Dijo, yo me estoy muriendo y no me quiero morir solo. Hermano, que entendemos el hombre que se ha corrompido. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene cuentas a Dios. No hay temor de Dios en el corazón. Anda conforme a su criterio. Y al final del día pensaba que las cosas estaban bien. Y le preguntaban a los dos jóvenes. Y los dos jóvenes contestaron igual. No tenemos conciencia. Esas fueron las respuestas de ellos. No tenemos conciencia. Ay, Dios mío. Cuando la palabra dice, no amonesta, no dice, no ande como ellos, porque anda la vanidad de su mente. El hombre se levanta, piensa las cosas que tengo que hacer. El hombre rico piensa ser millonario, aleluya. El hombre piensa cómo tener más y más y más, aleluya. Pero el Señor nos amonesta a nosotros y nos dice, basta cada día su afán, basta cada día su mal. El Señor conoce la necesidad de nosotros y de vosotros, porque el Padre cuida las aves, más cuanto lo cuidamos nosotros, que son hechos hijos de Dios. Hermano, por eso que, hermano, aleluya, por eso que hay que tener la cosa en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque dice Pablo, teniendo el entendimiento entenebrecido. Aquel que tiene el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay. ¿Por la qué? Por la dureza de su corazón. Cuando hablamos de un entendimiento entenebrecido, estamos hablando de un entendimiento lleno de oscuridad, lleno de tinieblas, aleluya, lleno de maldad. Por eso es que según de Corintios, capítulo 4, verso 4, nos amonesta que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz del evangelio, la cual es la imagen de Dios. Por eso que el Dios de este siglo lo tiene en esa manera. Y por eso que el Espíritu de Dios tiene que despertar conciencia, aleluya, para que conozca el estado que está. Amén, hermano. Cuando nosotros hablamos, hermano,
Es que tenemos la mente en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Aunque nosotros es un proceso de santificación, como Filipenses 1:6 nos dice a nosotros, yo estoy persuadido en esto, que el Señor que comenzó la buena obra en nosotros, la irá ¿qué? Perfeccionando. ¿Hasta cuánto? Hasta el día del Señor. Sobre esto todos los días. Esto santificándose delante de Dios todo el tiempo, todos los días. No te puedes descuidar, hermano. Por eso yo no puedo tener la mente de Cristo y hablando como un mundano. ¿Lo puedo repetir una vez más? Yo no puedo decir que tengo la mente de Cristo y todavía me identifico con las obras pasadas que el Señor ya me perdonó, pero todavía me las trae en el recuerdo. Mira esto, hermano, porque te voy a decir una cosa. Había un caballero que lo conocimos en la calle 29, que era parte de otra iglesia aquí en la ciudad de Harrisburg. Y este hombre, este caballero, este hermano, iba al instituto y eso. Y se gozaba la palabra y luchaba, pero él se esforzaba, se hacía todo y buscaba. Pero ¿qué pasó? Un día yo iba a buscar al hermano José en su casa, que iba para un servicio. Y de repente yo veo este caballero andando con su amigo. Andando con su amigo, me saludó de esa cosa y diciendo eso. ¿Y qué pasó? Ya poco a poco ya no le estaba viendo las caras. No pudo terminar ciertas cosas. Poco a poco empezó a dejar las cosas de Dios. Y eso es lo que pasa. El hombre poco a poco deja las cosas de Dios. Cuando yo veo con quién está, yo veo que él está con un amigo que todavía está en el mundo, que todavía practica ciertas cosas. Digo, wow. Y tú sabes que yo dije, Señor, ten misericordia a él. Señor, si tu voluntad, aleja a ese amigo. No sé que ese amigo lo aleje de las cosas de Dios. Porque a veces no estamos firmes todavía, aleluya. Por eso es bien importante, hermanos, aleluya. No es que tú, porque hay amigos que respetan nuestra fe, pero hay otros amigos que nos quieren apartar. Yo estoy hablando de aquellos que nos apartan, que estoy hablando de aquellos amigos que nos alejan de las cosas de Dios. Por eso que yo no puedo identificarme teniendo la mente de Cristo. Todavía camino, ando, me visto, hablo y pienso como yo estaba en el mundo. Porque ahora yo tengo la mente de Cristo. Ahora yo tengo que hablar como Cristo habló. Ahora yo tengo que comportarme como Cristo se comportó. Ahora yo tengo que identificarme con las obras de Jesucristo en mi vida. Amén, hermano. Porque tenemos la mente de ¿quién? De Cristo. Por eso que dice la palabra, más cuantas, aleluya, la sangre de Jesucristo limpiará vuestra conciencia de obras muertas para servir a un Cristo vivo. Y eso es lo que es. Él dice, según la palabra, en Hebreos 9:14, dice la palabra, más cuanto la sangre de Jesucristo nos limpiará de nuestra conciencia de obras muertas. ¿Para qué? Para poder servir a Cristo vivo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que nosotros tenemos que hacer es que tenemos que procurar. Esa palabra procurar es bien importante. La palabra procurar es una palabra que dice asqueo, que significa esfuerzo, esforzarse. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando que nosotros, aunque estamos en Cristo, tenemos que esforzarnos, tenemos que ser asqueo. ¡Ah, gloria a Dios! ¿Para qué? Para tener una mente de Cristo, para seguir cada día más, aleluya, seguir subiendo a una estatura del varón perfecto, aleluya. Y puede ser que le llegamos cuando ya estamos en el cielo, pero nunca lo dejamos de forzar. Eso que el apóstol Pablo habló en el libro de los Hechos, capítulo 24, verso 16. Que él dice, y por esto procuro tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Eso es lo que tenemos que hacer. Procurar, esforzarse, asquero. ¿Para qué? Como hizo Pablo en el libro de Hechos, capítulo 24, verso 16, cuando lo cuestionaron a él por predicar el evangelio, lo llevaron a cuestionarlo a él. Y el padre, Pablo comienza diciéndole, dice, ¿tú sabes qué? Yo estoy, y por esto procuro tener una ¿qué? Una conciencia limpia. Una conciencia limpia delante de Dios primero y delante de los hombres. Cuando tú y yo tenemos una conciencia limpia delante de Dios, no significa que nadie nos puede señalar. Significa, gloria a Dios, que hemos abrazado la justicia de Dios en nuestra vida. Pero nosotros nos esforzamos para no tener una conciencia ofensiva delante de Dios, delante de los hombres. Por eso que siempre el Espíritu Santo nos está inquietando. Tú estás mal,
Tiene que pedir perdón, buscar el Espíritu Santo. Deja eso, aleluya. ¿Por qué? Porque cuando nosotros prediquemos, cuando todos nosotros caminemos, tenemos confianza por delante del Señor. Por eso aquel que no tiene una conciencia limpia no puede pararse delante, puede estar de pie delante del Señor. Gloria a Dios, sino que podemos decir lo que dice el salmista: los que miraron a Dios fueron alumbrados, mas sus rostros no fueron avergonzados. Amén, hermano. Por eso cuando tú tienes una conciencia limpia, hermano, tú puedes hablar con confianza. Por eso que cuando tú hablas, aleluya, tú hablas con poder, con autoridad, con denuedo, gloria a Dios, con una certeza. ¿Por qué? Porque tú te esfuerzas para tener una conciencia limpia. Tú te esfuerzas, mi hermano, aleluya, para no hacer el mal a tu hermano, para no hacer las cosas indebidas en lo privado y en lo público. Mi alma te alaba, Señor. Por eso es que el apóstol Pablo dice: yo procuro. Y eso hay que tener, y cada ministro tiene que procurar. Más cuanto aquellos que tenemos la mente de Cristo, más cuanto aquellos que predican, más cuanto aquellos que se levantan delante de una plataforma, cuanto aquellos que se levantan, cuanto aquellos que predican, que cantan, más cuanto se tienen que cuidar. Aleluya. Porque lamentablemente nosotros estamos allá en Lancaster ayer y hemos notificado en un tiempo, a los años atrás, una agrupación cristiana, ¿sí o no, Juti? Una agrupación cristiana, mi alma te alaba, Señor, que en el tiempo de ministrar, hermano, que Juti conocía, escúchame esto, una comida alto, porque este es el problema, hermano, por no investigar, por no sentir el Espíritu Santo, por solamente porque alguien conocido, no significa nada de eso, hermano, aleluya, porque los grandes hombres de Dios, la mayor parte, no están conocidos en las redes sociales, pero son hombres y mujeres siervos del Señor. ¿Qué pasó? Cuando estábamos allá, notificaron que allá en una parte de allá en New Jersey, años atrás, en el tiempo de cuando Justi comenzó, cogieron un evento le invitaron. ¿Qué pasó en este lugar? Que era como una vigilia. ¿Qué pasa? Una de las líderes de la agrupación cristiana, hermano, se manifestó un demonio en ella. Y estamos hablando de un demonio, pero una posesión diabólica, pero satánica, pero fuerte, fuerte. Era fuerte que en el pastor la pudo reprender. Era tanto, hermano, que el cuerpo de ella se elevó. En el mismo altar, hermano, con los mismos hermanos y todo el mundo haciendo servicio, se elevó. Y dice que se le viró la cabeza. Y se volvió como así, como una negativa así. Y empezó a hablar, hermano. ¿Y era qué? Era una de las líderes de la agrupación. Una líder de la agrupación, hermano. Hermano, por un descuido. ¿Qué pasó? Lamentablemente ese templo, ¿verdad? Por una cosa u otra se quemó. Pero el punto es, hermano, es que ese mismo lugar, hermano, vieron las manifestaciones. Aleluya. ¿Por qué? Por tener una cabida, una puerta abierta al enemigo. Porque nosotros no podemos permitir una puerta abierta. Por eso hay que procurar con diligencia hacer las cosas bien. Aunque tenemos la mente de Cristo, tenemos que hacer que claramente asqueo. Una otra palabra que tenemos que esforzarnos, hermano. ¿Qué pasa? Son como el que tiene la mente de Cristo no vive una doble vida. El que tiene la mente de Cristo no se identifica con el mundo, porque conoce, porque tenemos la mente de Cristo, conocemos lo que dice la palabra. Dice la palabra: aquel que anda en el mundo se constituye enemigo de quién? Se constituye un enemigo de Dios. Amén, hermano. Pero cuando nosotros conocemos lo que Dios nos está diciendo y nos esforzamos, mi alma alaba al Señor. Por eso es que el lenguaje cambia. Por eso es que a Pedro la reconocieron cuando fueron entregados a Jesús. Espérate, tú como hablas como uno de ellos. Aleluya. Yo sé que tú eres judío. Yo sé, pero tú te identificas diferente. Y aunque Pedro tuvo que negarlo, aleluya, pero la gente lo identificaron como una parte. Tú eres uno de los nazarenos, mi alma te alaba, Señor. Esto es que tenemos que hacer cuando nuestras obras están hechas en Dios. Tú no tienes que decir que tú eres cristiano, porque tus mismas obras, tu mismo amor, tu misma justicia se identifican de quién tú y yo somos, mi alma. Amén, hermano. Eso es, tú no tienes que hablar tu boca porque otros van a hablar por ti. Ay, Señor. Amén, hermano. Por eso es bien importante, mi alma te alaba, Señor. Yo a veces le digo: Señor, yo me callo, habla tú, porque si yo hablo, lo daño todo. Habla tú por mí, Espíritu Santo. Por eso, hermano, que hay que hacer como Pablo le dijo a Timoteo, que le dijo:
en el Señor. Presentarte ante Dios aprobado. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como un obrero de que no tiene que avergonzarse, que atrasa bien y usa bien la palabra del Señor. Por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que reconocer, mi hermano, que procurar delante del Señor, aunque tenemos la mente de Cristo, aunque nos identificamos, siempre, hermano, tenemos que ir. Gloria a Dios. Y la palabra 1, 2, 3 veces nos molestan, porque los evangelios nos hablan de la gracia del Señor. Pero las cartas paulinas, nuestras cartas nos hablan de la doctrina, gloria a Dios, que tenemos que hacer. Tú y yo vamos al Evangelio, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Aleluya, qué buena la gracia, qué buena la gracia. Pero cuando tú vayas al Evangelio, allá en las cartas paulinas, te van a decir, ya están haciendo eso. Que no, mira, no suelte la boca, gloria a Dios, porque el veneno, aleluya. De esas cosas, porque eso no le agradan a Dios, aleluya. Anda derecho, hermano, porque ahí de ti, ay Dios mío, que conoce a Dios, habiendo conocido, es mejor que ponga un cuello en su cuello y se ahorque, aleluya. Por eso, si tú te quedas en el Evangelio, en el Juan 3:16, hermano, qué bueno, la gracia de Dios, papito, aboga más adentro, no te están edificando con Dios, aleluya, te están edificando con la carne, te están edificando con el pecado. Deja de saber, hermano, porque yo he conocido, hermano, con un servicio tan glorioso, cuando se mete con, mira esto, hermano, la palabra se usa pleito. En el libro de Santiago habla la palabra pleitos. Aquellos que tienen parte que son pleitos no son supuestamente cristianos, todavía son bebés en el evangelio y todavía luchan por ciertas cosas. Por eso dice que nosotros en el cuerpo tenemos muchos miembros y combaten los unos con los otros. ¿De dónde viene el pleito entre nosotros? Entre ustedes mismos. Amén. Yo he conocido, hermano, que cuando han tenido una diferencia, hermano, un desacuerdo entre los hermanos, tú sabes qué han hecho. Y yo te lo puedo comprobar. Tú sabes qué han hecho cuando salen a la iglesia un domingo, un servicio glorioso. Tú sabes qué han dicho. No te metas conmigo, que yo soy de la calle. Y eso lo han dicho después que salieron del servicio en nuestra iglesia. Papá, ¿qué es eso? Se metieron allá con un desacuerdo con alguien y a veces de los mismos hermanos rápidamente se les saca rápidamente nacen las cosas del viejo hombre. No te la sacaron, tú la sacaste. Tú tienes la misma, tú cogiste la pala, fuiste detrás de tu casa y sacaste el viejo hombre, lo resucitaste otra vez. Hay que esconder la pala, deja la pala, aleluya. Amén, hermano. ¿Qué pasa? Tú dices que tú eres un gloria y aleluya. Pero allá cuando tú tienes un pleito, tú siempre, yo soy de la calle. El que se meta conmigo es mentiroso, aleluya. No vengas aquí aparentando una cosa cuando allá tú estás identificando con el mundo. Te estás identificando como un mundano, mi alma te alaba. Amén, hermano. Yo siempre he dicho, el canún te va a llevar a la carnicería. Y lo digo con amor y respeto, hermano, porque hemos orado juntamente con el hermano. Señor, ayuda a este hermano. Señor, mira a estos caballeros. Señor, glorifícate. Yo sé que son 9 en el evangelio, pero ya tienen tiempo. Señor, ya tiene mucho tiempo. Señor, cámbialo. Señor, transfórmalo. Señor, que ese lenguaje, esa forma de vestir, esa forma de comportarse, ese lenguaje. Hay cristianos, Señor, que dicen que tienen la mente de Cristo, pero les gusta la mentira. Hay gente que dice la mente de Cristo, pero les gusta maldecir. Y vienen a la iglesia a bendecir a Dios. Dios mío, aleluya. Hermano, porque ese es el problema. Tengo la mente de Cristo. Ya tú no hablas mentira. Ya tú tienes la mente de Cristo. Ya tú no hablas maldiciones por tu boca. Porque tú sabes que tus palabras están reservadas para agradar a Dios. ¡Ay, poder de Dios! Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. Sobre alguien, hermano, con todo el respeto y amor, que alguien se levante. Una cosa que yo decir, hermano, ora por mí porque yo tengo ciertas luchas. Amén. Vamos a estar hablando. Amén. Pero otra cosa decir, que yo diga, yo estoy luchando algo, dame parte. Yo quiero testimonio, yo quiero testificar. Hermanos, aleluya. Hay que dejar esos trapos primero. Hay que quitarse la ropa vieja para poner las nuevas primero. Ay, Dios mío. Amén, hermano. Aleluya. Tenemos que identificarnos con Cristo. Tiene que saber
¿quién es tu Señor ahora? Eso es. Yo tengo que saber que ya yo no me mando, ya Cristo me ciñe, ya no soy el dueño de mi boca, Cristo vive en mí. Amén. Una mente transformada, aleluya. Yo tengo la mente transformada, pero está haciendo cosas por Facebook, aleluya. Haciendo cosas que Dios no le agrada, mi alma te alaba. No te dilates, aleluya. Porque Facebook todo el mundo lo ve, aleluya. Y para que el pastor no lo vea, lo voy a bloquear de Facebook también. Son camaleones. No me bloqueen, hermano, aleluya. Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos se están gozando? Aleluya. Qué bueno es el Señor. Nos gozamos la palabra del Señor. Hermano, que quiero decirle, hermano, que cuando nosotros tenemos lucha, yo me recuerdo, hermano, cuando conocí a mi esposa. Yo, hermano, cuando la pastora me llamaba para tocar las congas, que no soy experto, hermano, que no soy, yo toco así por tocar, aleluya. Pero tú sabes que lo hacía con todo corazón. Y yo lo hacía, y éramos recién casados, tocaba las congas allá en New Jersey, allá afuera, que Dios bendiga a la pastora, que empieza a tocar así, pero para que no todo el mundo me escuche, porque no se toca mucho. Aleluya. Y ¿verdad? Y a veces, ¿qué pasa? Cuando venía, y yo no paraba al frente, hermano, yo quiero que me escuchen a mí. Cuando yo no paraba, la pastora me llamaba la atención y dice, Jason, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tú no siempre estás tocando las congas y a veces los domingos tú no tocas las congas? ¿Qué es lo que está pasando? Yo dije, pastora, es que yo no pude estar en los servicios en la semana y yo no me atrevo a tocar ni siquiera las congas. Porque si yo no estoy en la presencia durante la semana, yo no puedo estar tocando ninguna conga. Aleluya. Y yo digo, Dios mío, porque eso es sagrado para el Señor. Yo no me atrevo a tocar eso. ¡Ay de mí! ¡Aleluya! Amén. Y yo me recuerdo que mi esposa, ¿tú sabes que yo aprendí eso? Lo aprendí de mi esposa. Porque fue mi esposa Ruth que le dijo a la pastora, yo no estoy preparada, no me dé micrófono, aleluya, hasta que Dios no me levante, hasta que Dios no me transforme, para cuando yo esté hablando, sea Dios que hable por mi boca, no mi carnalidad. Esto está bueno. Alaba. Aleluya. Y cuando empezamos a cuidar las cosas de Dios, Dios honra a los que le honran. Aleluya. El poder de Dios, aleluya. Mi alma te alaba. Por eso es que hay que medita. Por eso es que hay que buscar. Por eso tiene que buscar presencia de Dios. Siempre buscar presencia, Señor. Aunque me dé un corito, un cántico. Úsame, usa mi vida. Mira los hermanos, glorifícate. Habla, glorifícate. Si no hay presencia de Dios la semana, mucho menos el domingo. Porque muchos se quieren santificar el domingo, pero en la semana estamos como si las cosas no es con nosotros. Aleluya. ¿Ah? Yo puedo comprobarte. ¿Cuántas veces muchos hermanos pueden comprobar esto? ¿Verdad? Puede ser que hermana Paula puede comprobarlo. Años atrás, había jovencitas que contaban, no aquí, yo estoy hablando años, no con la iglesia, sino otra iglesia. Y pues las dos jovencitas empezaron a cantar. Oh, parece una ópera. Estoy cantando. Y uno sentía la presencia de Dios, qué bueno. Ay, qué bueno adorando a Dios. Pero yo me di cuenta de algo, hermano. ¿Tú sabes que yo me di cuenta? Que la jovencita no se aparecía durante la semana. Bien, pastor, algo me está incomodando, algo me incomoda. ¿Qué es lo que está pasando? Que durante la semana no se ven el pelo. ¡Ay, santo! Después el domingo quiere levantar, abra los cielos. ¿Cómo que tú quieres ver los cielos si el cielo está cerrado por toda la semana? Le quiero ver un cielo. ¿Qué tú quieres que sea? Aleluya. El que está al frente tiene que buscar presencia de Dios. El que está al frente tiene que buscar adoración. Está bueno. Sacando lágrimas, gloria a Dios. Señor, salva, Señor, usa. Levanta el pueblo, une el pueblo, aleluya. Para cuando tú te pares aquí, Dios se glorifica allá también. Aleluya. Hay poder de Dios, aleluya. Porque si yo no tengo nada, yo soy el primero que te digo, hermano, yo no tengo nada. Pero aquel que está en la presencia de Dios siempre tiene algo que decir, aleluya. Palabras con luz, gloria a Dios, aleluya. Palabra. Cuando tenemos la mente de Dios, conocemos cómo funciona el Espíritu Santo. Cuando tenemos la mente de Dios, sabemos lo que Dios nos dice, lo que nos dice a nosotros y lo que habla. ¿Por qué? Porque hemos
Aleluya. Porque si no tenemos la mente de Cristo, entonces ¿qué? Entonces ¿qué? El cristiano nacido de nuevo piensa en Dios, se levanta por la mañana, por la madrugada, diciendo gloria a Dios, aleluya. Gracias por un nuevo día. Señor, voy a hacer mi trabajo, voy a hacer mi diligencia, pero glorifícate, úsame. Hay una vida, hay una alma que necesita la palabra. Usa mi vida, glorifícate. Mira los hermanos, gracias Señor. Perdóname, he pecado, he fallado, pero ayúdame para no pecar delante de Dios también. Para procurar una conciencia sin ofensiva delante de ti y delante de los hermanos cuando yo me pare delante de ellos. Ay, pero ¿qué pasa? Ay, hermano, hay situaciones, hermano. ¿Qué pasa? Hay cosas tan simples, hermano, y a veces tan insignificantes que muchos de los que están aquí lo pueden decir. Si el mucho de ahora habla, aleluya, muchas cosas saldrán a la luz. Pero pregunto, ¿será para edificar? Porque cuando hablamos, será para edificar. Cosas tan pequeñas, a veces tan insignificantes, hermano, eso no tiene tanta cabida. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con eso? Hermano, hemos tenido tantos eventos, tantas cosas, camisas y eso. Gente, un hermano se levantaba diciendo, yo quiero comprar camisas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, ¿Qué pasa, hermano? ¿Cumple? ¿No cumplió? ¿No se le dio la cara? ¿Qué pasa? Cosas tan pequeñas que no tiene que ver mucho con lo que estoy hablando. ¿Pero qué dice con eso? Cuando tú no cumples las palabras dentro del pueblo, crea una desconfianza delante del pueblo. Tú y yo tenemos que tener una vida intachable, aleluya. Que lo que yo digo, mi hermano, la gente van a creer. Lo que tenemos es nuestras palabras. Hay hermanos que son cristianos, que hablan a Dios, predicadores que predican, pero no son hombres y mujeres de palabra. Por eso no son confiables, Dios mío. Amén, hermano. Aleluya, santo. Por eso es que es muy importante. Si vamos otra vez 1 Corintios capítulo verso 16. Aleluya. Yo espero que estoy en la cajetera de 95. Mira. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Dos preguntas. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hemos conocido, hemos sentido y conocido la mente de Dios. Conocemos la voluntad de Dios, lo que Dios le agrada. Dice la palabra que aquellos que le piden a Dios reciben porque hacemos lo que le agrada a Dios. Y tú y yo estamos para proclamar, tú y yo, gloria a Dios, estamos, gloria a Dios. ¿Para qué? Para agradar al Señor. Y por eso para aquel que tiene la mente de Cristo, vive para agradar a Dios. Amén, hermano. Vive para agradar al Señor. Mi alma te alaba al Señor, aleluya. Y por eso aquellos, gloria a Dios, que se identifican con Cristo, tienen los frutos del Espíritu, se anda como el Señor andó, piensa como el Señor pensó, camina como el Señor caminó, aleluya. Pero esa es la vida de un discípulo. Una persona que tiene un hermano que tiene la mente de Cristo o que está llegando a ese nivel, a una mente de Cristo, es uno que ha ido de un creyente a un discípulo. Un discípulo sigue a su maestro. Un discípulo escucha la voz de su maestro. Y por eso que usted y yo no necesitamos que nos dé la cuchara. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando yo digo la cuchara, estamos hablando de cuando el niño, un bebé, una criatura es nacido, no puede alimentarse de sí mismo. Tiene que apoyar y depender de aquello, de su madre, de aquello para que le den hasta que llegue una edad apropiada para que ellos mismos. Así mismo como tú y yo, cuando tú y yo estamos, gloria a Dios, otros le enseñaron, otros le encaminaron, otros no han dicho, no, eso no se hace, no, haz esto, no busca al Señor. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a nivel de discipulado, hermano, ya nosotros podemos comer de la palabra. Ya no tenemos que decir, esperar que alguien nos diga adora a Dios, porque ya hemos aprendido qué significa la adoración. Ya no hay que esperar que alguien nos diga adorar, porque ya sabemos qué significa la adoración. Ya no podemos esperar, gloria, que alguien nos lea la palabra, porque ya mismo nosotros podemos comer de esta palabra. Amén, hermano, aleluya. Aleluya. Por eso yo digo, hermano, no me dé la cuchara, yo sé servirme yo mismo. Ay, Señor, aleluya. Qué bueno es el Señor. Por eso, hermano, procurar, hermano, tener la mente de Cristo. Tener una mente de Cristo es buena. Es agradable.
Hermano, y repito, esto no es de noche a la mañana, esto es un proceso, pero siempre está un esfuerzo de nuestra parte. Así como el apóstol Pablo habló, así como el apóstol Pablo amonestó a los hermanos, a los feligreses, hablando constantemente. Es algo constante, hermano, constante. Aleluya. Pero hay personas que no quieren conocer la mente de Dios, quieren hacer las cosas que Él quiere. Aquí no se hace como yo quiero. Yo aprendí eso a las malas. No es como yo quiera, Señor, es como tú quieras. Amén, hermano. Por eso cuando nosotros tenemos una mente de Cristo, aleluya,